compañera aquí. El micrófono por ahí. Gracias, presidenta. Buenos días. Hatsiri Magallanes, de MBS Noticias. Se dio a conocer una información de que ya se prepara una reunión con acreedores del empresario Ricardo Salinas Pliego, con gente de su gobierno y que incluso podría ser la próxima semana. ¿Podría confirmar ya este encuentro? Sí, todavía no hay fecha, pero sí se va a tener una reunión, como ya lo había comentado. Pero de que sea la próxima semana todavía no. Todavía no está la fecha exacta. Gracias. Un comentario, su opinión, presidenta, después de que el Congreso de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte, argumentando su permanente incapacidad moral. ¿Nos podría dar su opinión? Bueno, ustedes saben que nosotros consideramos que fue un golpe de Estado el que destituyó al presidente Castillo. Nuestra solidaridad siempre con él. Y pues creo que fue por unanimidad, ¿verdad?, la destitución. Pero nuestra insistencia en que se libere a Castillo y que tenga un juicio justo. Gracias, presidente. El día de ayer, la embajadora de Israel aquí en México Einat Kanzneyer, ofreció una conferencia de prensa y ella dice que no hubo maltrato al embajador de México en aquel país y tampoco a los integrantes de la flotilla. Y también rechazó que sea un genocidio, como usted había comentado, lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. ¿Nos puede dar su opinión, por favor? Bueno, ya el canciller, en pláticas con los mexicanos que estuvieron en la flotilla, que ya afortunadamente están en México, puede dar la información a partir de lo que ellos comentan. Yo creo que lo importante ahora es rescatar este acuerdo de paz que parece se ha llegado, lo ha reconocido Hamás en la Franja de Gaza, el gobierno de Israel, esta negociación que pues encabezó principalmente el gobierno de los Estados Unidos, y esperemos que realmente sea un acuerdo de paz y de soberanía de los pueblos. Ese es nuestro pensamiento en este momento. Gracias, presidenta. También su opinión, por favor, respecto a que la opositora de derecha de Venezuela, María Corina Machado, ganó el Premio Nobel de la Paz en vez de Donald Trump en este caso. Pues nosotros siempre hemos hablado de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos, no solamente por convicción, sino porque así lo establece la Constitución. Y me quedaría hasta ahí el comentario. Gracias, presidente. Bueno, vamos. A ver, vamos acá de este lado y luego vamos para acá, luego atrás. Vamos de repente el compañero y luego vamos así y luego de este lado, si les parece. Buen día, presidenta. Oscar Zamudio para Sagacín. En México la cultura ha dejado de ser un lujo solamente para unos cuantos. Tal es el caso, por ejemplo, de Sergio Maya, quien es orgullosamente hidalguense que participó en México Canta. La pregunta sería, por un lado, ¿qué va a pasar con todos los demás participantes que estuvieron en México Canta? ¿Cómo va a ser el gobierno federal para que entonces se pueda promocionar todo lo que tiene que ver con cultura, no solamente en la Ciudad de México, sino en todos los demás estados? Y si la agenda que publicaron de presentaciones, si en esa agenda estos artistas ya estarían presentaciones pagadas o todavía no. Bueno, ellos tienen el derecho a participar en cualquier festival, evidentemente, ya en caso de que firmen con pues alguna discográfica, no sé cómo se llaman, todavía se llaman así. También descubrí que todavía se llama LP, que yo pensé que ese nombre ya había desaparecido. Pero bueno, cuando ellos firmen con alguna empresa discográfica, pues ya en todo caso tendrán, pues a partir del propio contrato, sus definiciones. Pero lo cierto es que en muchos lugares ya los están invitando a partir de la promoción que ha habido. En nuestro caso, además pues de
el reconocimiento, la felicitación a los ganadores, a las ganadoras. Realmente el grupo que quedó de semifinalista pues es muy importante. Entonces, lo que decidimos junto con Cultura es invitarlos a una gira por el país. Pueden ser giras de grandes conciertos, pero también de pequeños conciertos. Y no olvidemos cuál fue el objetivo de México Canta, que no solamente es promover a músicos, músicas mexicanos, sino la letra, que ha tenido mucho impacto. Nosotros no prohibimos letras, en algunos estados lo han hecho, nosotros no prohibimos letras que tengan que ver con la apología de la violencia o el consumo de las drogas, pero creemos que el promoverlas pues genera una narrativa social de que es algo bueno. Entonces, ¿cómo atender a nuevas narrativas? Pues promoviendo música diferente. Entonces, el objetivo principal de México Canta, y por eso se llama México Canta, por la paz y contra las adicciones, pues es promover letras distintas a partir de la nueva música mexicana. Y por eso queremos que ellas y ellos vayan no solamente a grandes conciertos, sino a escuelas, a centros donde estén jóvenes, en donde hablen de sus propias experiencias y compartan pues una visión distinta a partir de la música, que es un lenguaje maravilloso en el que los jóvenes se encuentran. Entonces, ese es el objetivo y pues esperemos que haya una nueva edición de México Canta, que ya lo estaremos anunciando cuándo podría ser. Para la próxima edición de México Canta, ¿se pensaría en abrir la difusión no solamente a los medios públicos, sino también a algunos medios alternativos, Presidenta? Pues habría que verlo, habría que verlo. En otro tema, recientemente se bautizó el tren, uno de los trenes de la Federación como el tren del Golfo de México. También hace algunas semanas una de las estaciones de Querétaro fue bautizada como La Corregidora. La pregunta sería, Presidente, en el caso de Hidalgo, dado que habrá varias unidades o varias estaciones que pasarán por ahí, saber si se ha pensado en específicamente bautizar con algún nombre alguna de las estaciones de Hidalgo. Bueno, las estaciones en general en un transporte público tienen dos objetivos. Uno, situar o utilizar un nombre que esté asociado al sitio, y la otra, pues sí, reivindicar héroes, heroínas o lugares históricos. Entonces, todavía no están determinados los nombres como tal. Hidalgo se rayó, la verdad, porque va a tener los dos trenes que pasan por Hidalgo, el México-Pachuca y el Ciudad de México-Querétaro, que pasa por Tula. Entonces, todavía no se tienen los nombres finales de las estaciones, pero tienen ese objetivo, ubicarlos geográficamente y al mismo tiempo con algún nombre relacionado con el lugar y al mismo tiempo el reconocimiento histórico. ¿Se pensaría en abrir alguna consulta ciudadana para seleccionar nombres de...? Se consulta a la comunidad. Así lo hicimos, por ejemplo, cuando fui jefa de gobierno con el trolebús elevado, que va por Ermita Iztapalapa. Los nombres de las estaciones se consultaron con las comunidades en el momento que hubo la consulta y la información de la obra pública. Por último, Presidente, saber en qué terminó el conflicto que existía con una marca de artículos deportivos con unos zapatos que estaban en una situación, había una disyuntiva si era fraude Sí. o había una Marina, usurpación de arte del estado de Guerrero. Sí, de Oaxaca. Oaxaca. Gracias. Sí, hubo reuniones con la comunidad afectada. En esas reuniones acompañó el INPI y el INDAUTOR, que son las dos instancias que se encargan de ello de acuerdo a la ley. Y se llegó a varios acuerdos con la marca. El acuerdo de resarcimiento tiene que ver, todavía no se puede anunciar públicamente, pero con algunas infraestructuras que pidió la propia comunidad. Y después se pensará en algún tipo de colaboración más adelante.
pero ya hay un contrato de resarcimiento a la comunidad. ¿Se permitiría la venta de esos zapatos en México? No, esos zapatos se bajaron del mercado. De inmediato, a la semana se bajaron. Gracias, presidenta. Adelante. Gracias. Buenos días, presidenta. Joana Flores, de Grupo ASIR. Preguntarle, bueno, sobre el México Canta, decía, ya estarían viendo para el próximo año una nueva edición. Vamos a ver si el próximo año o cada 2 años, todavía no definimos, pero sí. ¿Podrían participar aquellos que no ganaron, repetir y volverse a inscribir? Pues hay que más bien esperar a las bases. Las bases no las define el gobierno, sino que las define un grupo de personas que se asociaron en el Consejo Mexicano de la Música, que son promotores musicales, promotores culturales, cantantes, se asociaron en esta organización que no solamente tiene el objetivo de promover México Canta, sino también la música y la industria de la música en nuestro país, a partir pues de compositores y cantantes mexicanos y mexicanas, sobre todo jóvenes. Entonces, ellos tendrían que definir junto con Secretaría de Cultura las bases para la próxima edición y ya estaríamos informando. Y saber también estos finalistas y semifinalistas, ya los podríamos escuchar también en plataformas digitales, porque decía usted, la intención es pues replicar su contenido, o tendría que ser a partir de los contratos que tienen. Se hizo una masterización, y se está subiendo a SoundCloud, lo vamos a subir en redes sociales para que puedan escuchar a todos, pero tiene un proceso técnico para poderlo subir. Entonces, en eso estamos hoy en la tarde, ya está, lo vamos a anunciar. Y pues van a tenerlos en muchísimas plataformas, en el radio ya empezó a sonar y por supuesto cuando salgan los discos, y vamos a tener un disco, que era sorpresa, presidenta, pero de la final estamos editando un disco en vivo, que va a ser un vinil y que vamos, por supuesto, a compartir también de manera digital para que puedan escuchar a todos los cantantes de esta gran final de la semana pasada. Entonces va a ser público, va a haber un disco, van a estar en SoundCloud y muchas plataformas digitales y, por supuesto, que a partir de las editoras que van a hacer un trabajo con ellos mucho más profundo, de encontrar mucho más su perfil, qué música es la que ellos quieren como desarrollar y pues estarán haciendo producciones más adelante. Pero sí van a tenerlos. Gracias. Muchas gracias, secretaria. Y, presidenta, con respecto a las lluvias, la presentación que nos compartía la coordinadora de Protección Civil mencionaba un menor fallecido en Querétaro. Esta persona, bueno, este menor, lamentablemente, ¿sabemos por qué perdió la vida? Yo quisiera esperar hasta las 12, me lo comentó el gobernador de Querétaro cuando hablé con él. Parece que fue un arrastre de las lluvias, pero daríamos toda la información después de la reunión que vamos a tener hoy. La gobernadora del estado de Veracruz también nos informó de un policía que a la hora de rescatar a algunas personas que estaban en un lugar inundado falleció. Y hasta ahora son estas 2 personas que tenemos en el informe que lamentablemente fallecieron. Obviamente vamos a estar en contacto con sus familias, pero todavía no tenemos toda la información si hay algunas otras personas que perdieron la vida por motivo de las lluvias. Y, presidenta, saber después de esta reunión que va a tener a mediodía, si nos pudieran también informar, no sé cuánto presupuesto van a destinar para estas reparaciones, ayudas, estas recuperaciones de vivienda, en fin, después de la evaluación de daños, y saber de dónde salen estas partidas de protección civil de los estados, de dónde salen los presupuestos para atender y si está garantizado todo el apoyo que se requiere. Depende de los daños. ¿Cómo es el procedimiento? La Coordinación Nacional de Protección Civil, después, bueno, primero se atiende la emergencia con plan N3C, con plan Marina. Ahora la Guardia Nacional se suma al plan de N3C, ya no existe el plan Guardia Nacional, dado que pasó a la Secretaría de la Defensa.
Entonces, primero se activan estos protocolos, los protocolos estatales que haya y los protocolos de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Además, Comisión Federal de Electricidad tiene sus propios protocolos y Conagua también, dentro del marco del Consejo Nacional de Protección Civil. Entonces, se atiende la emergencia. La emergencia, pues, es ayuda a la población en caso de que haya viviendas inundadas, obviamente lo que tiene que ver con refugios, lugares para que previamente, de manera preventiva, puedan asistir, la alimentación que tienen que tener. Una vez que pasa, bueno, y también recuperar si es que se perdió el servicio de energía eléctrica y las carreteras, la movilidad para poder accesar. Ese, digamos, es parte de la primera atención a la emergencia. La Coordinación Nacional de Protección Civil a partir de ahí define qué municipios fueron afectados y con qué nivel. Hay municipios y localidades. Se define el municipio y las localidades afectadas y se ve si tuvo una afectación en morado, rojo, amarillo o verde, que son menores afectaciones. A partir de ahí entra después la Secretaría de Bienestar en caso de afectaciones en las viviendas. Y ahí se hace un censo de afectaciones y después vienen los apoyos individuales a la vivienda. Así nos tocó a nosotros el caso del huracán John, el caso del huracán Eric y también las lluvias que hubo recientemente en esa. Este sería el mismo esquema, el mismo protocolo que seguiríamos. La reunión de hoy es porque fue muy extensiva la afectación. Entonces, tenemos que ver primero las afectaciones en carreteras y caminos. Ya está ahí Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con las delegaciones de la Secretaría que tienen en general maquinaria que entran para poder atender la emergencia. Y a partir de ahí, pues ya se ven la cantidad de daños y el trabajo que se tiene que hacer posterior, tanto a la población afectada como a las carreteras, caminos, puentes, etcétera. Al mismo tiempo, en este caso, dado que una parte muy importante de los ríos que vienen de Puebla, de Hidalgo, tuvieron crecidas y la corriente va hacia Veracruz. Entonces toman precauciones para los siguientes días o las siguientes horas para poder informar a la población en caso de que pueda ser afectada. Una vez que se tiene esto, hay una partida, digamos, desapareció el Fonden como un fondo, como un fideicomiso, pero no desaparece como una partida presupuestal que todos los años tiene un presupuesto. En caso de que se acabe el recurso de ese presupuesto, que hubiera sido lo mismo si hubiera estado en un fideicomiso o no, pues entonces se toman las precauciones para poder determinar apoyos adicionales que vendrían del propio presupuesto público, es decir, obras que ya no se harían, que se destinarían directamente a la emergencia. Hay recursos suficientes para poder apoyar a la población en este momento. ¿De cuánto es esa partida presupuesta aproximadamente? Este año, a ver si nos informa Berta de qué tamaño es la partida de emergencias este año. Y, Presidenta, ¿se prevé o cuándo tienen previsto que ya termine esta temporada de lluvias que se ha extendido? Bueno, pues el tema es que, si ustedes recuerdan, toquemos madera, la temporada de huracanes en el Pacífico continúa hasta octubre y una parte de noviembre todavía. Entonces, todavía hay una parte en el Pacífico que podemos tener afectaciones. Ahora, por ejemplo, en el centro del país, normalmente en octubre ya no hay lluvias tan importantes. Lo que pasa es que ahora, pues, con la situación del cambio climático, pues, mucha de los fenómenos meteorológicos que normalmente ocurrían en determinado periodo, pues se han intensificado. Gracias, Presidenta. Y en otro tema, me gustaría comentarle que en Grupo ASIR recibimos una denuncia en nuestra redacción de una persona que acudió a pagar su predial, tiene su vivienda en Puebla y se da cuenta que su vivienda ya no está a su nombre. Investigando, esta persona encuentra que le roban la identidad, que la persona que le robó la identidad vende su casa a otras personas
investigando aún más se da cuenta que hay complicidad de notarios públicos en Puebla y de personal del Infonavit. Acude a Infonavit y le explican que efectivamente era un trabajador, ahora ex trabajador, que lo conocen muy bien por cometer fraudes. Él habla de un cártel del despojo en Puebla. Presidenta, a saber si ustedes tienen detectado esto. Ya la persona tiene, por supuesto, denuncias administrativas, penales sobre esto, pero pues denuncia también retrasos, falta de atención, falta de resultados, etcétera. Pero por un lado, saber, ¿ustedes tienen detectado denuncias en Puebla, Presidenta, sobre un cártel que esté despojando a la gente de esta manera? Y saber también qué más puede hacer esta persona. Bueno, primero, si nos das el nombre y lo autoriza ella, que podamos, o él, podamos ponernos en contacto para poder atenderle. No tenemos como tal una denuncia de un modus operandi de un grupo, pero pues por lo que comentas hay que investigarlo. Gracias, Presidenta. Y ya, finalmente preguntarle, ¿asistirá al informe de la jefa de gobierno, Clara Brugada? Va a ir un secretario o secretaria, todavía estamos en esa determinación, y muchas felicidades a la jefa de gobierno. Usted va al Estado de México. Sí, este fin de semana nos vamos a quedar aquí en la zona metropolitana. El día de hoy, pues además de atender lo de protección civil, vamos a atender algunos otros temas, y sábado y domingo vamos a asistir a actividades aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México. Muchas gracias. Gracias. Adelante. Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle sobre la venta parcial, en este caso de Banamex, ya que Grupo México tenía el interés incluso de, más allá de una parte, comprar la propia, bueno, en este caso el banco, pero bueno, Banamex ya se decantó y dijo, pues va con la propuesta primera de Chico Pardo, bueno, el empresario Chico Pardo, con el 25%. ¿Cuál sería la ruta, Presidenta, si ya está calculado el tema del pago de impuestos por la venta parcial? Y también aprovechando el tema cultural, Banamex tiene uno de los acervos muy importantes sobre cultura. Preguntarle si a partir de este tema de la venta parcial hay alguna propuesta o algún interés por parte del gobierno de nuestro país, por parte de usted como presidenta, para ver esta apertura, pues que el pueblo tenga acceso de alguna manera en alguno de los mecanismos para este acervo cultural, pues que ya tiene un gran valor para nuestro país. Bueno, de la primera pregunta, Citi determinó que la propuesta con la que finalmente aceptan la venta de al menos una parte de Banamex es la primera propuesta que se presentó, rechazan la segunda propuesta, y entonces queda el empresario Chico Pardo con el 25% y la otra parte, entiendo, la abren a accionistas, a la bolsa. Cuando hablamos en su momento, que nos informaron antes de que dieran la conferencia de prensa, pidieron una llamada telefónica, bueno, una videollamada conmigo. Estuve con la CEO de Citi y con Chico Pardo en una conversación, y el secretario de Hacienda, estuvimos para informarnos en su momento pues de el acuerdo que habían tenido, el 25%, que ese mismo día anunciaron públicamente de la venta. Ahí pregunté qué iba a pasar con el acervo cultural y artístico de Banamex, y el empresario Chico Pardo tiene la idea de abrirlo mucho más. Entonces, en su momento, desde la primera venta de Banamex se llevaron como parte de la venta el acervo artístico y cultural, y la idea pues es que pueda exponerse a la gente. Entonces, estamos en ese proceso, y pues ya pediría a Secretaría de Cultura que se pongan en contacto con el empresario para que pueda haber pues una visita y conocimiento de este acervo cultural tan importante. También preguntar sobre si hay más actividades por el aniversario de la creación de la construcción del Palacio de Bellas Artes. Del aniversario de Bellas Artes, ¿sí hay más actividades? ¿Quieres informarlo?
Muchas gracias. Sí, hemos estado realizando actividades, ha estado la ópera, danza, hemos hecho actividades también literarias en la página y también te las podemos compartir ahora con muchísimo gusto, pero también le hemos dado fortaleza a otros circuitos que tienen también que ver con los cuerpos artísticos de Bellas Artes y que salgan y que tengan que ver también con los estudiantes. Por ejemplo, con el apoyo a las escuelas, los estudiantes de danza, de teatro, les estamos dando también una fortaleza en los circuitos del CENART y de los mismos espacios de Bellas Artes. Recuérdales lo que hicimos este año. ¿De las mujeres? Claro. Bueno, incluso ya anunciamos este año uno de los proyectos prioritarios que se termina el siguiente fue el apoyo a la renovación, mantenimiento profundo de 38 escuelas de Bellas Artes y de Lina. Más de 1.500 millones de pesos en el caso de Bellas Artes. Vamos a presentar muy pronto los resultados de estas primeras intervenciones. Ahorita vamos a un 70%, las lluvias también complicaron. Se hicieron intervención en todas, en consenso con estudiantes, con docentes de las prioridades, y el siguiente año terminamos y las escuelas van a quedar al 100% con equipamiento, instrumentos, actualización de planes de estudios, intervenciones profundas, como las escuelas no habían tenido, yo creo que desde que surgieron. Por ejemplo, el conservatorio, que es la más antigua, porque tiene muchísimo tiempo, se ha trabajado y ahorita vamos en un alto porcentaje. Eso es algo que vamos a presentar pronto. También lo que se está haciendo en la ENA, se van a hacer nuevos laboratorios con tecnología de punta, y bueno, va a ser un espacio fundamental para la investigación de la ENA y de todo lo que sucede en el INA, y hay una apuesta fundamental a la educación artística y cultural, y me va a gustar mucho poder venir a presentar los videos. Estamos haciendo recorridos de toda esta intervención profunda, y el otro 50% la terminamos en 2027, y es pues evidentemente en colaboración con un comité que hicimos, que esto es muy importante, con los estudiantes, con los maestros y con todos los que tienen que ver con la comunidad estudiantil. No es algo que definimos nosotros de qué había que intervenir, es algo que se hicieron recorridos diagnósticos, hicimos un plan maestro y tuvimos todo el apoyo de la presidenta, que el año pasado nos dio una inversión muy importante. Perdón, este año. Es que yo ya no sé cómo es el 26, perdón. Este año nos dio una inversión muy importante para escuelas, histórica. Entonces vamos a presentar el apoyo a todas estas escuelas. Es fundamental el acceso a la educación, y algo también que estamos olvidando, se hicieron gratuitas todas las inscripciones del INVAL y del Centro de Capacitación Cinematográfica. Refrendamos la calidad de la educación gratuita también en el ámbito de la educación artística y cultural, y eso también es histórico, y eso está ayudando a muchos estudiantes que sobre todo luego vienen de otros estados, y es otro de los apoyos importantes. Entonces, muchas gracias, presidenta. La escuela de cine, ¿no?, que se abre en Sí. la cuarta sección. Y estamos por abrir la escuela de cine, el otro CCC, que es de oficios, y la escuela de oficios de Bellas Artes en la cuarta sección de Chapultepec. Va a ser acceso gratuito, va a incrementar la matrícula y las oportunidades de oficios. No necesariamente los estudiantes están pidiendo tal cual una licenciatura. Hay muchos oficios que han pedido, que se han diseñado con ellos y que son parte también de la estrategia integral de las escuelas, que más adelante les presentaremos, pero que estamos también por inaugurar en noviembre el Centro de Capacitación Cinematográfica en la cuarta sección de Chapultepec. Gracias, presidenta. Presidenta. Este año, nada más para recordar, lo dije en el informe, del recorte que va a tener el Poder Judicial, acordado con ellos. Recuerden que el Poder Judicial envió su presupuesto con los antiguos miembros de la Corte. De ahí van a salir como 16,000 millones de pesos que se van a distribuir en distintas áreas. En educación viene una parte muy importante, sobre todo presupuestos que por alguna razón no salieron adecuados, como en la universidad, el caso de la Universidad de Guadalajara, pero también viene mayor presupuesto para cultura, particularmente para IMCINE, para poder completar pues este mantenimiento mayor que se está haciendo a todas las escuelas. Gracias, presidenta. Preguntarle también sobre el tema de la UNAM. Bueno, ya se ha estado tocando sobre
el caso del joven que agredió a otro. A ver, este año la partida para emergencias es de 19,430 millones de pesos. Comentaba sobre la UNAM. La UNAM ha estado viviendo en estas últimas semanas pues crisis de enojo, incertidumbre de parte de la comunidad estudiantil particularmente, precisamente a partir de los hechos del CCH Sur que aquí se han citado. Incluso últimamente ha habido mucho esta discusión y internamente en la UNAM y incluso hay cierta agitación, me refiero cierta inconformidad, mejor dicho. En este caso, pues el rector ha estado dando su respuesta propia, pero preguntarle a usted, presidenta, y usted que ha brindado desde el propio gobierno federal y respetando la autonomía de la Universidad Nacional, ¿cuál es su punto de vista, usted que ha sido académica durante muchos años de la UNAM, ¿usted considera que esto, porque se especula mucho, que pueda haber pues intereses externos a la universidad para que ocurra, pues empiece a que hay una bomba, estas alertas, bueno, ya hay investigaciones propiamente, pero dale una visión de que esto va más allá de algo pues cotidiano que vive la universidad. ¿Qué lectura tiene, presidenta? Apenas se está trabajando en la información para ver, son varios temas, ¿no? Vamos a colocarlo cada uno en su lugar. Uno es estas supuestas presuntas amenazas de bomba en algunas escuelas, que en ningún caso han sido positivas, solamente es una alerta a través de una red social o de algún aviso, y que las autoridades universitarias han tomado decisiones de evacuar, suspender clases para evitar alguna situación. ¿Qué hacemos nosotros? Porque se presenta una denuncia a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en apoyo a la Fiscalía General de la República, se están haciendo las investigaciones para ver de dónde vinieron estas amenazas. Estamos esperando a este resultado y en el momento que podamos compartirlo, por supuesto lo compartimos, para ver de dónde vienen, qué es una burla, es una broma o es algo orquestado para poder pues, generar alguna provocación dentro de la universidad. Eso es por un lado. Por otro lado está esta situación del llamado bloque negro, que son jóvenes que se visten de negro, que se tapan los rostros, que en algunos casos son estudiantes universitarios y en otros casos no son estudiantes universitarios, que han actuado dentro de algunas instalaciones y en general actúan fuera cuando hay manifestaciones. Y ahí pues también, sobre todo cuando hay una denuncia, pues se hace la investigación. En este caso, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pues está haciendo las investigaciones sobre el 2 de octubre y ver particularmente aquellas personas que fueron afectadas, sobre todo los policías, para poder pues avanzar en la investigación. El otro tema pues es lo que ocurrió en el CCH Sur, que es otro fenómeno distinto. Es un joven que ataca a otro joven a partir de un fenómeno en las redes sociales vinculado con grupos que se generan a partir de fenómenos mexicanos, incluso de fuera, de grupos de jóvenes que se juntan por alguna situación y que lamentablemente desencadenan en violencia. Cada uno de estos tres temas tiene que atenderse de manera diferente. Y desde el gobierno, ¿qué podemos hacer? En lo primero, investigación; en lo segundo, investigación y coadyuvar con las fiscalías en caso pues de una carpeta de investigación. Y en el tercer caso, pues es más bien un tema de atención a salud mental o a fenómenos sociales que se están dando a partir de las redes sociales, principalmente. Y ahí es donde estamos trabajando en una atención integral a los jóvenes, no solamente
de la Universidad Nacional, sin otros jóvenes en el país y particularmente jóvenes estudiantes. Entonces ahí esperemos pronto poder presentar. Ahora, la universidad es autónoma, difícilmente nosotros podemos intervenir en la vida interna de la universidad. Cuando fui estudiante y académica, pues nunca queríamos que el gobierno interviniera dentro de la autonomía. Si la autoridad universitaria nos pide apoyo para algún tema en el marco de su autonomía, siempre vamos a estar ahí. Creo yo que de todas maneras se requiere escuchar a los jóvenes, a los estudiantes, la situación que están viviendo hoy, y se requiere mayor apoyo a los estudiantes desde mi perspectiva. No es algo que lo haya dicho una sola vez, lo he dicho muchas veces, y no lo digo como universitaria que fui. Es muy importante que no haya una división entre la autoridad universitaria y su comunidad, y que cada vez haya más acercamiento para entender pues la situación que viven las y los estudiantes, y también los académicos, que son pues distintos sectores de académicos, desde el académico que da clases por horas hasta los académicos que son de tiempo completo, investigadores o profesores de tiempo completo. Pero ese es un asunto del interior y de la autonomía universitaria. Por último, presidenta, ¿cuándo va a presentar su libro? Bueno, esa es una buena pregunta porque me han dicho que está en imprenta. A ver si nos dice Jessie, si ella es la que está ahí espero que ya salga muy pronto. Es un diario de los 3 meses que vivimos junto al presidente López Obrador en esta transición histórica que nunca se había dado, de un presidente saliente y una presidenta entrante, de un movimiento de transformación al que pertenecemos. ¿Haría un acto especial para su presentación? Pues no lo hemos diseñado todavía. Yo creo que más bien, a lo mejor aquí leemos algunos capítulos, al mismo tiempo pues hago una reflexión de lo que ha sido mi vida en términos pues de cómo entré a participar políticamente a través de los movimientos estudiantiles justamente, y cómo me fui involucrando en el movimiento de transformación. Durante su responsabilidad como presidenta, ¿habrá más libros? ¿Usted piensa hacer más? Pues no lo tengo pensado por lo pronto, pero sí sigo escribiendo, porque hay momentos muy especiales que creo que si no los escribe uno, pues se pueden olvidar. Gracias, presidenta. Gracias, Hans. Bueno, vamos de este lado y si nos da tiempo vamos atrás. A ver, el compañero que desde hace rato, hace varios días estás. Muy buenos días, presidenta, y funcionarios y funcionarias que la acompañan. Presidenta, ayer estuvo presente aquí el director del SAT. No sé si le informó de este caso de Grupo Orlegui, que es dueño del Club Santos Laguna, el empresario Alejandro Irarrágorri Gutiérrez, fue pues prácticamente defendido por un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Coahuila, que dijo que no lo va a vincular a proceso penal promovido por la Fiscalía General de la República a instancias del SAT. Este empresario debe 1,300 millones de pesos, presidenta. Conocer su opinión y si su gobierno va a impugnar este caso. En todos los casos se impugna. Cuando un juez, cuando el SAT presenta una denuncia fundada penal y hay un juez que da una suspensión, un amparo, pues evidentemente se continúa con el caso. En este y en otros casos siempre se impugna. Y en particular sobre este caso, pues le pedimos una nota a Antonio para que podamos difundirla. Ok, continuando con el tema de Coahuila, presidenta, a poco más de un mes de la renovación del Poder Judicial, aún existen resistencias de algunos impartidores de justicia que lograron enquistarse al sistema y fueron ratificados en las pasadas elecciones. Un ejemplo de esta situación es el Centro de Justicia Penal de Torreón, Coahuila, que precisamente acabo de hablar de ese tema, en donde se mantuvo al coordinador Becker Rodríguez Gámez y prácticamente se quedaron la mayoría de los jueces. Esto ha generado muchas dudas, sobre todo ahora que el gobierno que usted encabeza está luchando por terminar con el delito de huachicol, ya que fue en Torreón donde detuvieron a un personaje relevante conocido como el Mono Muñoz, que fue puesto en libertad por el juez de control
José Samuel Borrego Rodríguez. Esta actitud del juez Borrego Rodríguez contrasta mucho con lo que ha tenido en otros casos, ya que es el mismo juzgador que ha ignorado a la autoridad federal, quien desde hace 9 meses le giró un exhorto para que enviara el expediente del empresario Arturo Gómez Lara, detenido en la Ciudad de México y enviado a Torreón en 2023 por un delito que no se le pudo comprobar. De hecho, hace 40 días que se determinó la no vinculación a proceso de esta persona porque no había pruebas, vínculos ni motivos, redactó el juez federal y sin embargo sigue privado de su libertad. En este contexto, Presidenta, con la reforma al sistema de justicia penal, una actuación de este tipo sería motivo ya para que el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial tome cartas en el asunto. Sí, es muy importante el trabajo del Tribunal de Disciplina Judicial. Recuerden que elegimos a la Corte, magistrados, jueces, y también elegimos al Tribunal de Disciplina Judicial. Son 5 personas que resultaron elegidas. Desde mi muy particular punto de vista, este tribunal debería tener, a partir de incluso de las leyes que ya se modificaron y las nuevas leyes, pues un esquema de cómo evaluar y sancionar a los jueces y frente a quién puede presentar una denuncia a este tribunal. Antes, recuerdan, era el Consejo de la Judicatura, ahora es este tribunal. Si un juez actúa mal o presuntamente, vamos a decir, actúa mal, pues este tribunal tiene que determinar cuáles son las sanciones o cuál es la investigación que se hace y los criterios de investigación para poder sancionar a un juez. Es fundamental que este tribunal pues pueda, incluso si lo puede hacer público sería muy bueno, informar cuáles son los criterios de evaluación de los jueces y cuáles son las sanciones que se aplicarían, porque tienen que ser a partir de un reglamento, no puede ser subjetivo o de una serie de criterios. Este juez que tú comentas, pues si hay una denuncia, por ejemplo, de este juez, ¿cómo actuaría el Tribunal de Disciplina Judicial? ¿Cuáles son los criterios que están determinados? ¿Cuál es una primera sanción disciplinaria, segunda, tercera? ¿En qué momento toman la decisión de, a partir de las pruebas que se presentan, qué juez presuntamente cometió corrupción o no? Entonces, es muy importante, considero, que este tribunal pues muy pronto pueda hacer públicas cómo va a operar y cómo se va a sancionar a los jueces. Lo digo de manera respetuosa y respetando su autonomía. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, Veracruz es uno de los principales productores de energía eléctrica del país, especialmente por la operación de plantas termoeléctricas y proyectos eólicos en la zona costera. Sin embargo, muchas comunidades cercanas a estas instalaciones siguen sin acceso confiable a energía o presentan altos costos en sus tarifas. Presidenta, mi pregunta es, ¿prevé su gobierno una revisión del modelo de generación y distribución eléctrica en Veracruz para garantizar que los beneficios de la producción energética se reflejen directamente en tarifas más bajas y mayor cobertura para las comunidades locales? Y de ser así, ¿qué ajustes regulatorios o convenios con la CFE se contemplan para lograrlo? Las tarifas son nacionales, no hay una tarifa específica para un estado. Las tarifas, hay una tarifa general residencial y se cobra dependiendo del consumo. Mientras menos consumo haya, más subsidio hay. Al mayor consumo hay menos subsidio. Subsidio quiere decir que lo que cuesta generar la energía eléctrica, pues se tiene una parte que otorga el gobierno federal a la Comisión Federal de Electricidad para poder garantizar que las personas de menos recursos económicos puedan tener la electricidad de manera que no paguen tanto como lo que cuesta generarla, transmitirla y distribuirla. Entonces son tarifas nacionales. ¿Por qué son tarifas nacionales? Porque tenemos un sistema interconectado nacional. No necesariamente la generación que hay en un lugar, esa generación va al que está a un lado. Se generan, hay plantas de generación, hay un sistema de transmisión y hay un sistema de distribución de energía eléctrica, y el que controla qué plantas entran en operación es el Centro Nacional de Control de Energía.
La gran mayoría son de Comisión Federal de Electricidad y una parte, como ya sabemos, son privadas desde el proceso de privatización que se dio desde hace mucho tiempo. En la normatividad actual, 54% al menos debe ser generación del Estado mexicano. Bueno, ¿qué tiene CFE en particular para estas comunidades? Uno, muchas veces no es una situación de generación, sino de las líneas de transmisión y distribución, o que no hay suficientes transformadores, o que no hay una subestación eléctrica en algún lugar, no necesariamente es la generación. Uno de los proyectos más ambiciosos que inició con el gobierno del presidente López Obrador y nosotros estamos incrementando, no solo es más plantas generadoras, sino más líneas o fortalecimiento de las líneas de transmisión, distribución. Son un montón de subestaciones eléctricas y también transformadores. Para atender estas comunidades de mayor marginación o de menos recursos económicos, hay un programa que estamos implementando que se llama de justicia energética, que tiene que ver con la electrificación de comunidades que todavía no están electrificadas, sobre todo comunidades aisladas. Este año entramos de manera muy importante en Durango y particularmente en las comunidades, como bien dices, de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, principalmente Guerrero. También estamos trabajando para poder garantizar un buen servicio de energía eléctrica. Muchas gracias, presidenta. Ya por último, voy a dar a conocer unos nombres ya de dominio público. En el municipio de San Pedro Garza García siguen los problemas de seguridad. Un grupo delictivo está enquistado en la Secretaría de Seguridad del municipio. Empresarios de San Pedro han callado sobre los abusos de autoridad, en particular la extorsión conocida como cobro de piso y de la obligación de permitir que las drogas se distribuyan dentro de sus establecimientos por miedo a represalias y a que sus negocios sean clausurados, como sucedió con el empresario restaurantero Julio César Luna, asesinado en abril pasado luego de presentar una denuncia contra el coordinador de asuntos internos de apellido Martínez Huizar, quien ya cuenta con otras denuncias, entre ellas una por el delito de violación asentada en la Fiscalía de aquí de la Ciudad de México. El empresario asesinado nos refirió en su denuncia que fue hostigado por este funcionario, quien sin tener facultades legales para hacerlo, lo amenazó con clausurar su establecimiento si no se sujetaba a sus condiciones. Asimismo, señaló directamente, antes de que lo mataran, al secretario de Seguridad, José Luis Curi, como líder de esta organización que tiene asediados a los comerciantes de este municipio. Presidenta, ante un escenario que atenta contra la seguridad de los ciudadanos, que muchos de ellos han tenido que emigrar a los Estados Unidos y que está ahuyentando la inversión en un municipio que genera importantes ingresos para el país, ¿qué acciones debe tomar el gobierno federal para recuperar el control de la seguridad? Y también, presidenta, ¿qué recomendación le enviaría al nuevo alcalde panista Mauricio Fará para resolver esta situación? Porque trae parte del equipo de Genaro García Luna en ese municipio, presidente. Vamos a dárselo al Gabinete de Seguridad para que pueda dar una información sobre esto. Si nos das con más detalle, por supuesto. Sí, le paso la Muy información. bien. Muchas gracias. Bueno, vamos para acá y vamos a cerrar y luego viene la sorpresa. Bueno, México. Buenos días, presidenta. Romina Gándara de Sin Embargo. Hace unos días publicamos en Sin Embargo una investigación donde damos a conocer que la magistrada Magda Zulema Mosri ha cargado viajes a México y al extranjero, viáticos, y hasta en una sola ida pagamos más de 800 pesos por una sola visita al Starbucks. Nos hemos concentrado en ella en esta ocasión, pero pues esto podría tratarse de algo más extendido en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y preguntarle qué planes tiene su gobierno para ese brazo del poder que depende del Ejecutivo y que quedó fuera de la reforma judicial. Por lo pronto, hay muchas vacantes en el Tribunal de Justicia Administrativa, Federal de Justicia Administrativa. En noviembre, si mal no recuerdo, cambia también el presidente. Y vamos a enviar muy pronto ya nuestras propuestas al Senado de la República, de personas pues honestas, con trayectoria, que puedan atender esta situación. Y por otro lado, pues los auditores, que tienen que nombrarlos también el Congreso, para poder revisar pues qué tipo de gastos se están haciendo. Hasta el momento no tenemos pensado enviar una reforma profunda hasta no
terminar, digamos, la parte bueno, obviamente que se cierre todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial, la reforma que se aprobó el año pasado, este año que fueron las elecciones, todavía falta la aprobación de las leyes y que entre en operación. Algunos temas importantes de fiscalías que estamos revisando, del propio sistema penal acusatorio, y en todo caso ya después entraríamos a los otros tribunales, que aquí se ha mencionado mucho el agrario por uno de sus compañeros y también el administrativo, pero por lo pronto pues enviar los perfiles de quienes consideramos que son personas honestas y que tienen experiencia para poder pues atender la sala superior principalmente, pero también muchas de las magistraturas que están vacantes. ¿Podría adelantarnos algo sobre estos perfiles? Ya en estos días. Muy bien, presidenta. Y sobre Salinas Pliego, Por presidenta. cierto que ratificamos, enviamos al Senado en el caso de la comisión, ¿se llama comisión antimonopolio o comisión se llama? Bueno, del antimonopolio que sustituye a COFESE. Ratificamos a Andrea Marván, que consideramos como presidenta, la enviamos al Senado. Consideramos que ha hecho un muy buen trabajo, es una joven muy reconocida nacional e internacionalmente y tomé la decisión de enviarla nuevamente, ratificar su nombramiento. Muy bien, Pues presidenta. vamos a esperar al Senado. Comisión Nacional Antimonopolio. Muy bien, presidenta. Sobre Salinas Pliego, preguntarle si el gobierno se siente firme respecto a este caso, porque si es así, el gobierno, y si pues el gobierno gana en los siguientes meses toda esta serie de litigios, amparos, pues va a necesitar un plan para que las empresas se mantengan operando porque tienen pues carteras de clientes, acreedores, deudas pendientes con otros privados y son parte de un sistema, por ejemplo, del bancario, pero pues al mismo tiempo el gobierno de ganar pues va a tener que cobrarle estos 74,000 millones de pesos. ¿Existe ya un plan, este plan, y qué contempla? Bueno, este empresario tiene 9 casos en la Corte. Esos casos, como mencionó aquí la Procuradora Fiscal, tienen un monto de alrededor de 48,000 millones de pesos. Como lo mencionamos, si él antes de llegar a la resolución de la Corte decide pagar, puede tener los descuentos que están establecidos en el Código Financiero de multas y algunas otras características que están establecidas dentro del marco legal. 3 de esos juicios ya tienen asignado al ministro que va a hacer la ponencia. Los otros todavía no tienen casos. Los otros casos que mencionó hace ya varios meses la procuradora están en otros niveles, en juicios de otros niveles. No han llegado a la Corte todavía. Están en tribunales colegiados, algunos en tribunal administrativo. Entonces, todavía requieren su proceso, que con la nueva ley de amparo, en el caso de los amparos, pues serían procesos más cortos que lo que había antes, esperando pues que se apruebe la ley de amparo. Ahora, todavía hay varios procedimientos hacia adelante que están establecidos en el Código Financiero. Una vez incluso que la Corte determine, ustedes pueden hacer pues una revisión del Código Financiero que están revisando pues la Secretaría de Hacienda. Son varios procesos para poder cobrar las deudas de este empresario o de algún otro empresario o alguna otra persona que tuviera alguna deuda con el SAT, con el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, no es de un día a otro, sino que también es un proceso que se lleva, que ya, si gustan, en otro momento podríamos presentar aquí en la mañanera. Pero fíjense cómo era el sistema. O sea, incluso con todas las modificaciones al Poder Judicial, a la ley de amparo, a otras leyes, todavía hay procesos distintos
que se tienen que seguir. Y también, pues depende de la empresa que deba, porque sí es un conglomerado de empresas, pero pues depende de la empresa que deba. Entonces, pues han estado trabajando con este caso y otros, porque no es el único, para poder, pues, en caso de la resolución de la Corte, ¿qué se haría? ¿Y no se ha acercado el empresario para recibir estos beneficios y pagantes? No. Muchas gracias. Se ha dado la información, pero no ha habido de parte del empresario o de sus representantes legales algo que diga sí voy a pagar. Muchas gracias, presidente. Ahora nos quedamos con la fila de adelante. Presidenta, muy buenos días a sus invitados. Javier Pérez de HCT Noticias y Neurona Digital en Web Noticias. Presidenta, acaba de pasar su primer informe de gobierno. Hay un tema histórico prácticamente detrás de usted, activista revolucionaria en el 86, 98, 2002. Hay, como usted, gente dentro de los gobiernos que estuvieron en ese activismo. Doctor Gatell, está es más joven. Batres. También es más joven. Yo recuerdo mucho ahí en los cubos de la UNAM, todo este activismo, esta revolución que llevó incluso a inspirar a otros países en Europa, en Francia, en España, México como revolucionario detonante, una revolución estudiantil incluso al interior de Estados Unidos. Hoy como presidenta de nuestro país, el balance, si usted recuerda todo este activismo, ¿qué reflexión le deja hasta hoy en el cargo que está ahorita y un balance y si sigue con ese ímpetu que recordábamos muchos dentro de la UNAM en este activismo y ahora como presidenta? Fueron muchos movimientos. Yo entré al CCH a los 15 años, ya llovió, en noviembre del 77, 1977. Mi número de cuenta empieza con 78, porque se ponía el número de cuenta de la generación. Mi número de cuenta es 78 17 26 1-0, todavía me acuerdo. Cuando entré imagínense, fueron 78, son 10 años después del 68. Para uno que tenía 15 años le parecía que había sido hace muchísimo tiempo. Si uno valora lo que representan 10 años, pues en este caso estamos hablando del 2015 al 2025. 2015 fue la formación, la primera vez que Morena participa en una elección. Pero valora uno los tiempos de una manera distinta, a partir de la edad que uno tiene, evidentemente. Entonces habían pasado 10 años de 1968, de la represión. Todavía en 78 se vivía, aunque ya había iniciado una apertura democrática, que así le llamaban en el régimen de entonces, pues mucha represión. Todavía en 78 hay de esa época muchos desaparecidos políticos. La primera movilización en la que yo participé fue en el movimiento de rechazados. Jóvenes que no habían entrado al CCH o a la prepa, porque entonces no había tantas opciones de preparatoria, había principalmente la UNAM y el Politécnico, por lo menos en el centro del país, en la Ciudad de México o en la zona metropolitana. Y muchos jóvenes por el examen de admisión no habían entrado a la prepa. Y a mí me parecía muy injusto que por qué había entrado yo si otros jóvenes de mi edad pues no habían participado. Y de ahí pues participamos en varios movimientos estudiantiles. El más importante de todos se dio muchos años después, que fue en 1986-87, ya como estudiante de la Facultad de Ciencias, que fue el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario, en donde conocí a Martí Batres, es más joven que yo, él era de la Prepa 7, yo estaba allá en la facultad,
ya en los últimos años de la facultad. También Gatell era muy joven en la Facultad de Medicina, le estaba entrando a Medicina. Pero estamos hablando de una generación muy grande. ¿Por qué se dio ese movimiento? Porque el entonces rector Carpizo hizo unas modificaciones al estatuto, donde aumentaba las cuotas de inscripción, acababa con el llamado pase automático de las preparatorias a las facultades y unificaba la forma de evaluación en exámenes departamentales, en pocas palabras. En realidad, si ustedes se fijan, pues era el inicio del periodo neoliberal en nuestro país, con De la Madrid, que entró en el 82, y era una visión de que la educación pública le costaba demasiado al Estado y el estudiante también tenía que aportar, o las familias tenían que aportar. En aquella época lo que se solicitó fue un diálogo público, que era lo que pedían los estudiantes del 68. Y en el caso del movimiento del CEU se dio. Por cierto, aprovechando, muchos de los intelectuales de ahora que todavía están defendiendo pues el pasado, estaban con Carpizo. Muchos de ellos habían participado en un movimiento para que los profesores pudieran sindicalizarse en un sindicato que se llamaba el SPA-UNAM. Fue reprimido. En el 77 entró la policía a Ciudad Universitaria, imagínense, 77. Entró la policía a Ciudad Universitaria para romper una huelga de profesores y trabajadores universitarios. Muchos de los dirigentes del SPA-UNAM y ellos hoy están con los intelectuales orgánicos del pasado, o son los intelectuales orgánicos del pasado. Cuando empieza el movimiento estudiantil, increíblemente esos que habían participado apoyando a que se sindicalizaran los maestros, aparecieron del lado de la rectoría. Eran los asesores de la rectoría. Y nosotros, como estudiantes, pues teníamos nuestros asesores, que eran muchos profesores universitarios que habían luchado desde el 68. Ese movimiento estudiantil triunfó. Echamos para atrás las reformas de Carpizo y se planteó un congreso universitario que ocurrió después ya podemos platicar otro día de ello. De ahí muchos de los que participamos apoyamos al ingeniero Cárdenas en el 88, que es la primera vez que hay un rompimiento del PRI. Y ese rompimiento del PRI con la corriente democrática y muchos movimientos sociales que habían ocurrido previamente y que apoyamos, pues triunfó en el 88, solo que hubo un fraude electoral con el que llegó Salinas al poder y ya conocemos la historia posterior. Esos principios de aquel movimiento, que era la defensa de los derechos del pueblo de México, en particular el derecho a la educación, son los derechos que mantenemos o las consignas que siguen siendo relevantes para la Cuarta Transformación y que hoy desde la Presidencia de la República impulsamos. El derecho a la educación. El Estado tiene la responsabilidad de dar educación al pueblo de México desde la inicial hasta la universidad de manera gratuita. Y la mejor educación tiene que ser la que provee el Estado. Laica, gratuita, de calidad, científica, humanista. Entonces, si me preguntan, pues desde aquí seguimos luchando. No se ha acabado eso. Quien piensa que llega a un puesto de elección y se acabó la lucha, pues está muy equivocado. Seguimos trabajando, solamente que desde esta gran trinchera que nos da el pueblo de México para servirle, pues en la garantía de los derechos del pueblo. Por eso nuestros programas de educación pública, de acceso a la salud pública, de acceso a la vivienda, que son derechos del pueblo de México garantizados en la Constitución. Bueno, ya me extendí. Sí. Presidenta, pues hablando precisamente de mujeres. A Jesús Ramírez también lo conocí ahí, en ese movimiento. Él estaba en el CCH Naucalpan. Y a muchos otros. La recordamos mucho desde el Cubo 1 de Trabajo Social, precisamente en la universidad.
en la UNAM. Pues bueno, Presidenta, hablando de otras mujeres y retomando un poquito el tema de Dina Boluarte, fue una heroína dentro de lo que es políticos de la derecha en el continente. Incluso recibió y fue a visitarla Felipe Calderón, Alejandro Moreno, la nombró a usted, me refiero con mucho respeto, como no grata dentro de su país. Esta reflexión acerca de lo que está sucediendo en Perú con Pedro Castillo, pero sobre todo el impacto que tiene en la derecha, pues que la hayan destituido desde el Congreso de su país. Y aprovechando en este mismo tema, pues María Corina Machado en Venezuela, que pedía la intervención en elecciones para ahora sí que del país del norte, su reflexión acerca de estas dos personas. Más que de las personas, Sobre yo todo pienso que en el caso de Perú, que es una buena parte de la destitución de Pedro Castillo, o una de las razones, unas razones profundas, tiene que ver con un racismo y un clasismo muy grande, que no solo hay en Perú, sino en muchos países, y particularmente en América Latina. En nuestro país, afortunadamente, el movimiento de transformación que representamos, pues tiene que ver con acabar con el racismo y el clasismo y reconocer a las personas, como lo establece la Constitución, como iguales. Y eso tuvo mucho que ver en la destitución de Castillo. Nosotros defendemos lo que defiende la Constitución, la autodeterminación de los pueblos. Un pueblo debe determinar cómo se gobierna. Así como nosotros no queremos que nadie intervenga en las decisiones de nuestro país de cómo nos gobernamos, así debe ocurrir en todos los países. La autodeterminación de los pueblos y la democracia, que se defina democráticamente quién gobierna, pero poniendo por encima de todo que es el pueblo de cada país el que debe decidir. Sobre María Corina Machado, que recibe el premio Nobel. Sin comentario. Vamos comentamos, le pedimos al canciller que venga el lunes para poder platicar. ¿Por qué fue que no se reconoció a la presidenta que hoy está destituida? ¿Y por qué en el marco de nuestra Constitución y de la política exterior se reconoce no a un presidente? Presidenta, me lleva a la siguiente pregunta. Más de 40 años en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ahora con cambios en nuestro país, donde ustedes… Ya me imagino lo que van a decir, sin comentarios, ya están ahorita escribiendo, ¿no? Pues su posición como presidenta, hay gobernadoras hoy de la apertura del 2018 a la fecha. Hay una democracia en nuestro país donde el pueblo tiene el poder de elegir a quienes lo manden. Se ha demostrado en diferentes estados, en municipios, en secretarías de gobierno. Y me lleva a lo siguiente, Presidenta, en el Tribunal Superior de Justicia de la Nación, de la Ciudad de México, hace más de 40 años, o 40 años para ser exacto, donde no hay una mujer que esté al frente de la presidencia de este tribunal, que es el más importante, o era el más importante y con mayor peso en lo que es la procuración de justicia en prácticamente todo el continente. Hay elecciones internas. Que decidan, no me voy a meter. Que decidan, perfecto. Sí, que decidan ahí. Y por último… No sé, porque en el caso nacional queda como presidenta o presidente de la Corte quien más votos tenga, ¿no? Pero no sé, en este caso de la ciudad, cuál sea la interpretación, pero lo revisamos. A los tribunales en general, porque también se ha hablado de una reforma a las procuradurías, el sistema de justicia penal. Siempre va a estar a favor de que haya más mujeres en la toma de decisión,
Pero en este caso en particular. Y votación pues, vamos y que se pudiera votar, también que el pueblo pudiera decidir. hay que revisarlo, vamos a revisarlo. No, por eso digo, ya hicimos una primera reforma muy importante al Poder Judicial. Hay que cerrar esta reforma y en todo caso hacer una evaluación para los otros tribunales, el agrario, el administrativo. Por último, Presidenta, si tiene usted algún informe de cómo va la reforma al agua, y bueno, también la derecha se ha pronunciado ya en voto en contra de la ley aduanera que ha causado muchísima polémica al interior de partidos de derecha. Pues vamos a Gracias. estar en contra. Rara vez votan algo a favor. Es una definición de ello. Gracias, Presidenta. Sí. A ver, vamos aquí muy rápido y ya cerramos porque ya es retarde. Vamos con Suave Patria y luego la sorpresa. Buenos días, Presidenta. Yanara Alcántar de PopLab de Guanajuato. Durante muchos años el Estado de Guanajuato invirtió en la creación de instituciones educativas, en su mayor parte politécnicos y tecnológicos, algunos de ellos en convenios con el gobierno federal, esto como exigencia de la política de atracción de inversiones de la primera década de este siglo, además de que la industria automotriz que se había establecido en el Estado demandaba mano de obra calificada. Sin embargo, en los años recientes esa infraestructura ha sido utilizada para otorgar premios políticos y como cuartel de invierno de candidatos derrotados o exfuncionarios al borde del retiro. En PopLab se documentó el caso del Tecnológico de Abasolo y TESA, donde colocaron como rectora a una ex candidata panista perdedora de una elección, que es abogada de profesión, que no cumple el requisito de grado de doctora que pide la ley y que nada tiene que ver con las 8 ingenierías que se imparten en la institución. En cambio, desde ese cargo realiza ya campaña con las 8 ingenierías que imparte. Realiza ya campaña anticipada para volver a contender por el PAN en ese municipio en 2027. En ese sentido, Presidenta, ¿considera que el reto que tiene el país de formación profesional de jóvenes y las enormes inversiones realizadas en materia educativa se merecen este tipo de decisiones políticas de coyuntura? Ayer lo preguntaron también, ¿no? Hay un sistema educativo de educación superior que son los tecnológicos y politécnicos, que se creó, si mal no recuerdo, en el sexenio de Fox, donde el gobierno del estado pone la mitad y el gobierno federal pone la otra mitad. Y desde entonces se quedó esta idea de que el gobernador ponía a los directores. Se lo hemos comentado con Mario Delgado, con el secretario de Educación, y evidentemente la dirección de una escuela pues no puede ser un favor político, ¿verdad? Tiene que ver con pues perfiles que permitan desarrollar a la institución académica. Entonces pues vamos a revisar en particular estas instituciones y pues garantizar que sean perfiles académicos quienes dirijan las instituciones educativas. Gracias, Presidenta. Y bueno, el pasado 19 de septiembre se cumplieron 4 meses de la desaparición de José Juan, de 15 años, en Valle de Santiago, Guanajuato, y el pasado 23 de septiembre también debió ser respondida a la acción urgente del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas con la información sobre las medidas adoptadas para cumplir con las recomendaciones, entre ellas la identificación, localización y entrevista a cada uno de los agentes de las Fuerzas Armadas que participaron en el operativo, a los agentes de la Fiscalía Estatal involucrados, así como a los mandos militares que ordenaron la movilización. De hecho, esta misma petición pues, fue solicitada por el abogado que lleva el caso, sin que hasta el momento haya avances sobre esta petición. Bueno, en ese sentido, pues a ver si nos puede informar sobre avances. No te escuché al principio, ¿qué caso es? La desaparición forzada de José Juan en Valle de Santiago, de 15 años. Si quieres le pedimos al Gabinete de Seguridad que pueda dar más información y a la propia Secretaría de la Defensa. Gracias. Y bueno, por último, Presidenta, respecto al tema del Tren a León, bueno, hace unas semanas, pues junto con la gobernadora Livia Denis encabezó el banderazo de salida del tren Querétaro-Irapuato, un proyecto que es calificado… Perdón, a ver si hoy mismo en este caso pueden dar la información, ¿no? Porque… Sí. Sí, gracias. Justo del banderazo de salida del tren Querétaro-Irapuato, un proyecto que es calificado como estratégico para impulsar la movilidad y la conectividad del Bajío con otros estados.
La noticia ha sido pues muy bien recibida con entusiasmo en Guanajuato, sin embargo, pues ha generado también muchas expectativas de otros municipios intermedios, como es el caso de Silao e incluso los municipios de San Francisco y Purísima de Rincón, que ya están en el camino hacia Guadalajara. Hay posibilidades en ánimo de aumentar el aforo de pasajeros que otras estaciones puedan ser consideradas y también, por otra parte, pues los anteriores gobiernos panistas del estado invirtieron mucho dinero en un derecho de vía para un tren interurbano por el corredor industrial de Guanajuato, que nunca se realizó, y muchos de esos terrenos hoy se encuentran invadidos o han sido utilizados para otros proyectos, pero algunos podrían resultar viables todavía. ¿Nos podría decir a cuál de los dos gobiernos, si al federal o estatal, corresponde la liberación del derecho de vía para el ramal del Tren a León y si sería posible supervisar que los procesos necesarios para garantizar el aterrizaje del proyecto se lleven a cabo con oportunidad y eficacia, sobre todo por la importancia que representa pues esta obra y también por la expectativa que ha generado entre los habitantes del estado? La liberación del derecho de vía corresponde a la Federación. Evidentemente intervienen muchísimas instituciones. Quien lleva a la cabeza de este grupo, en el caso de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes es Néstor Núñez, pero quien normativamente lo lleva pues es la SEDATU. Y evidentemente si se va a adquirir un terreno pues tiene que participar Indavi para poder hacer la evaluación. Y también, si es un terreno federal, pues INSUS. Y si es un terreno estatal o municipal, pues normalmente se pide que se done al proyecto por lo menos la parte del derecho de vía. Y son procesos muy auditables. Entonces, en este caso lo estamos llevando así. En el caso del México-Querétaro ya prácticamente está todo el derecho de vía. En el México-Pachuca ya está todo. Y siempre hay pues mucho diálogo con las comunidades. Las estaciones pues se definen en general técnicamente y ya creo que el jueves dijimos que venía Trenes, ¿no? A informar. El miércoles viene Trenes para que podamos contestar todas las preguntas. Muchas gracias. Bueno, ya cerramos, vamos con Suave Patria y luego con la sorpresa.